Recordemos un poco lo que estábamos haciendo la última clase. Recuerden que hemos hablado mucho sobre lo que es ingeniería de prompts. ¿Recuerdan? En resumen, el prompt tiene estas cuatro partes principales: instrucción, contexto, inputs y outputs, ¿verdad? Ya hemos visto algunos ejemplos. Tienen todas las presentaciones, está en la plataforma. Ya habíamos visto estos dos ejercicios, ¿verdad? Y se han debido dar cuenta que es también la tarea que tienen que subir a la plataforma. El reto del prompt efectivo y el ejercicio de una pregunta para tres audiencias. ¿Cuál era la idea? De que podamos diferenciar e identificar las partes de un prompt para que podamos pedirle algo a la inteligencia artificial y nos dé resultados más óptimos, ¿verdad? Habíamos dicho que ese es el objetivo, porque muchas veces le pedimos muchas cosas y no nos da lo que estamos buscando, nos da otras cosas. Entonces, el objetivo con este ejercicio es que construyan un prompt para que desarrolle la tarea específica que le están pidiendo. En este caso le estamos pidiendo crear una presentación para explicar un tema, algún tema, en este caso la computación cuántica, ¿no? Ahora tenemos que generar un prompt con esto. Y estamos viendo un ejemplo en clase, ¿se acuerdan? A ver, ¿cómo es esto? Comparto. Ahora, ¿cómo tiene que estructurarse este prompt? Ya es ahí tienen que ir aplicando lo que hemos visto en la última clase. Pero habíamos visto un ejemplo. ¿Se acuerdan que les dábamos una instrucción, un contexto, un input y un output, verdad? Aquí he creado un prompt donde le digo actúa como un experto en, ¿verdad? Computación cuántica, que es el tema para el que queremos que genere una presentación, y educación universitaria. También en el tema de ingeniería de prompts habíamos visto que es, si yo le doy esta instrucción de actúa como un experto en tal área, entonces ya se va a enfocar la inteligencia artificial a esa área específica y me va a dar resultados mucho más orientados a lo que le estoy pidiendo. Bien, le pido que diseñe el contenido de la presentación educativa, no es la instrucción en sí, y le doy más contexto. Esta presentación se utilizará en la clase virtual de la carrera de Ingeniería de Sistemas de UPEA. Está dirigida a estudiantes universitarios de pregrado que poseen conocimientos generales de informática, programación y computación tradicional, pero que tienen pocos o ningún conocimiento previo sobre computación cuántica. Con esto ya va a orientar toda la presentación a un área específica eh, y va a regular el nivel de dificultad y de profundidad de la presentación, ¿verdad? No es lo mismo que le diga que esto va a ser para unos estudiantes que recién están viendo el tema a que esto se utilice en una clase de doctorado, digamos, donde se supone que ya tienen conocimientos avanzados del tema. Le doy más contexto. La finalidad es que los estudiantes comprendan los conceptos fundamentales. ¿Eh? Le doy más contexto. Le digo, considera los siguientes temas. Le puedo dar aquí un listado de todo lo que quiero que tenga, bien detallado, con instrucciones y todo, pero solo le doy tres puntos. Concepto de computación cuántica, diferencias entre computación clásica y cuántica, y más temas que consideres necesarios, ¿verdad? Como solo es un ejemplo, no le estoy dando más. Pero si yo le diera más contenido acá, entonces esto va a ser mucho mejor la presentación. Tener una presentación de 12 diapositivas. Quiero que cada diapositiva tenga un título de 3 y 5 puntos principales, una breve explicación, ¿verdad? Usa un lenguaje técnico, pero comprensible. Y finaliza con una diapositiva de conclusiones, ¿verdad? Entonces hemos elaborado un prompt para la tarea y bueno, esto lo puse en el chat GPT.
y directamente ya me da la diapositiva. Ya lo ha generado la diapositiva directamente. Una explicación de lo que es computación cuántica. Una nueva forma de procesar información, y ve toda una explicación de lo que es computación cuántica, del líder qubit, superposición, trazamiento. Ya he desarrollado una clase de computación cuántica. Y como le dije en el prompt, finaliza con una diapositiva de conclusiones, con 5 ideas fundamentales. Y eso le puso en la última diapositiva. Conclusión, 5 ideas fundamentales, ¿eh? Con un resumen de lo que es computación cuántica. Si se dan cuenta, ya hemos sintetizado una clase, le hemos dado a la IA eh, y ya nos ha generado la presentación como tal. Por eso es que aquí estamos aplicando lo que hemos visto en la anterior clase de ingeniería de prompts y tenemos que ser más descriptivos. Si describimos mejor la idea, siempre nos va a dar mejores resultados. Bien, veamos un ejercicio más y luego pasamos a otro tema. Tenemos todavía muchas cosas por cubrir. Un ejercicio más para que vayan practicando igual con la IA. Abran la inteligencia artificial que les parezca, que quieran, y a ver, les voy a pasar al grupo un archivito, un archivo con un listado de personas. Bien, con esto vamos a ver cómo podemos hacer análisis de datos con la IA de manera muy rápida. Sé que esto es un tema muy grande, pero para que tengamos una noción de lo que podemos hacer. Un archivo sencillo, un número de ID, un nombre, eh, perdón, nombres, apellidos y fecha de nacimiento. Una lista pequeña de, si no me equivoco, son 700 registros, 1970 registros. Bien. Es un archivo pequeño, es una base de datos sencilla. A la IA no debería tomarle más que unos segundos procesar esto. No es algo grande. Y queremos que en función de esta información, de esta lista, tenemos que responder algunas preguntas. La más simple, ¿cuántas personas existen en la lista? Luego queremos obtener un gráfico de barras mostrando las edades de las personas agrupadas cada 10 años. Luego queremos saber en esta lista cuántos hombres y cuántas mujeres hay. Acá, si se fijan, no hay un campo que diga género. Entonces, ¿cómo sacamos los nombres? ¿Cómo sacamos el género de la persona? Tenemos que hacer que intuya. Por ejemplo, este primer registro dice Carla Patricia. Podemos intuir que es una mujer. Yo soy María Erwin, yo soy varón. Mar Gonzalo varón. Álvaro, ¿verdad? En función del nombre tenemos que sacar el género. Y dentro de esta lista ir sacando cuáles son los nombres más comunes. Ahora, esto lo podríamos utilizar
Luego, para hacer análisis de datos mucho más completos, también como docente nos va a servir incluso para ir sacando notas, ir sacando promedios, ¿verdad? A ver, se los paso al grupo y vayan realizando este ejercicio. Aquí están las instrucciones. Ya está, ya se los pasé al grupo, les pasé el documento, es bien pequeño. A ver, prueben en la IA que eh, ustedes les parezca mejor. Traten de sacar esa información en función de la lista de la lista de personas que les he pasado. Nos daremos unos 10 minutos y luego lo realizamos.
Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Qué inteligencia artificial han utilizado para resolver el ejercicio? Bien, a ver, lo probaremos con distintos elementos. Aquí lo he probado con Cloud. Y si se dan cuenta, si se han fijado aquí, por lo general, tiene una sección de thinking, vacías, y nos dice qué pasos a seguir. En este caso, a ver, ¿ahora se escucha mejor o lo voy a subir al volumen? Bien, ¿ahora se escuchará mejor? Ok, gracias por avisar. Bien, entonces, ¿qué ha hecho? Solamente le he pasado el archivo y le digo que lo analice. Y he ejecutado varios comandos. Primero dice que ha revisado el contenido del CSV, incluso me da el comando de cómo lo ha hecho. Estos son comandos en Linux, en la terminal Bash. Luego me dice que ha hecho un análisis básico con pandas. En Python, bueno, para hacer análisis de datos, para manejar grandes cantidades de información, esto lo he hecho con Python. Y dentro de Python hay una librería muy conocida para hacer análisis de datos que se llama Pandas, ¿no? Entonces, he utilizado eso para revisar el contenido, ha buscado duplicados, inconsistencias, luego ha buscado frecuencias de fechas repetidas y distribución de años, ¿no? Es lo único que he hecho. Ahora, ya me ha dado un primer vistazo de qué tiene este archivo. Dice, tiene 1972 filas, 4 columnas, IDF, name, last name, birthday. Es lo que encontré. Dice 1972 filas totales, de las cuales 3 están vacías, ¿no? Al final había 3 filas vacías. En total, 1969 registros de personas reales. La columna ID va de 5001 a 6999, pero no son consecutivos, dice que hay un salto, ¿no? Hay IDs duplicados. Y aquí analizar la calidad de los datos, me dice fechas de nacimiento sospechosas, porque este valor, esta fecha aparece 19 veces, esta otra fecha 15 veces, esta otra 12 veces, ¿ve? Y otra se repite. Hay 4 registros duplicados con mismo nombre, apellido y fecha de nacimiento. Alison Choque está registrada 4 veces. Bueno, en sí, ya me ha dado un resumen que, de lo que contiene este archivo. Ya lo ha analizado. Entonces, ¿qué queríamos? Primero, queríamos saber cuántas personas existen en la lista. Y acá ya me ha dicho, ¿no? 1900 filas totales, 1969 registros de personas reales. Y luego queríamos un gráfico de barras mostrando las edades de las personas, agrupadas cada 10 años. Y como ya tiene toda la información en su contexto, entonces solamente le pedimos eso directamente. Genera, genera un gráfico de barras mostrando las edades de las personas agrupadas cada 10 años.
Y lo mismo, ha calculado edades, lo agrupa por décadas. Dice que había un problema con algunas fechas. Lo ha corregido y ya me genera el gráfico. ¿Eh? Agrupado, un gráfico etario, agrupado cada 10 años, de todas las personas que estaban en esa lista. ¿No? De 10 a 19, de 20 a 29, 30 a 39, 40 a 49. ¿No? Hay una persona que está en el rango de 70 a 79 años. Y me da una descripción más, algo más detallado de lo que he encontrado en el gráfico. Aquí está la lista como lo ha agrupado y este es el gráfico, ¿verdad? Esto lo teníamos, esto antes teníamos que hacerlo en Excel, ¿no? Pero ahora le pedimos directamente a la IA, ¿no? Lo va a hacer mucho más rápido. ¿Qué más queríamos saber? También queríamos saber cuántos hombres y mujeres hay en la lista. Ahora, ¿de dónde va a sacar esta información? En nuestra lista no había el género, entonces acá mismo dice, el archivo no tiene una columna de género. Entonces, ¿qué va a hacer? Voy a estimarlo analizando los nombres. ¿Verdad? En función del nombre va a estimar si es un hombre o una mujer. Y todo esto lo está haciendo en Python. Por debajo está usando Python. O es un lenguaje de programación. Ha fallado la conexión con Cloud. Acá estoy en el plan gratuito de Cloud, por eso no tengo mucha capacidad. A ver, veremos qué responde. Y seguro ustedes lo han probado en alguna otra IA, en ChatGPT, en Gemini, y van a ver que en función de la IA siempre te da distintos tipos de respuesta y nos puede dar valores, respuestas mejores en algunos casos. Como este es un ejemplo sencillo, no era un archivo muy complejo, entonces no va a haber mucha diferencia, pero cuando manejen grandes cantidades de datos, le pasen a la IA, van a notar que algunas nos dan mucho mejores resultados. Acá está trabajando con la versión Sonnet 5, que son sus modelos de LLM. Estoy utilizando el gratuito. Bien. Eh, bueno, vuelvo a repetir que no había una columna de género, así que estima el nombre. Él estima que hay 1.500 varones y 441 mujeres. ¿No? Eso es lo que he estimado en función del nombre. Y dice que la librería que he usado no reconoce bien nombres andinos bolivianos, Guara, Yomar, Eima, Cristian. Y para esos casos apliqué una regla simple. Si termina en A, es mujer. Y si no, es hombre. ¿No? Bueno, pero ha sacado un dato aproximado. Ha inferido en función del nombre. Bien, y para terminar, también le pediremos, dentro de las personas en la lista, cuáles son los nombres más comunes. Ahora estamos trabajando sobre un archivo sencillo, ¿verdad? Que hemos visto, solamente era un listado de personas, no era algo grande ni complejo, pero lo pueden utilizar para todo tipo de tareas, ¿verdad? Eh, Siempre cuidando de que no sean archivos muy sensibles, no se comparte información muy sensible, obviamente información financiera, información personal muy delicada, no es buena idea compartirlo, ni con la IA ni en ningún lugar de Internet. Pero fuera de eso, esto les sirve como una herramienta donde ya tienen un experto
que puede analizar ciertos documentos. Como comentario, la vez pasada yo estaba revisando los documentos de seguros y tenía mucha terminología jurídica, y obviamente no es mi área. Se lo pasé a la IA y me dio resúmenes, me explicó mejor los temas, me dio mucho contexto de qué era lo que decía en sí el documento, ¿verdad? Me lo explicó de qué se trataba. Es muy útil para analizar documentos. Bien, ya terminó. ¿Cuáles son los nombres más comunes? Dice que José, Luis, Miguel, Rodrigo, Sergio, Kevin son los nombres más comunes. En apellidos, Mamani es el más común, luego Quispe, luego Flores. Y ahí viene el ranking de nombres. ¿Verdad? Entonces, también podemos utilizar estas inteligencias artificiales para análisis de documentos, para análisis de archivos. De nuevo, en este caso era una simple lista, pero podemos pedirle cosas mucho más complejas en función de los documentos que tengamos. Y eso a la larga nos ahorra mucha información. Bien, ahora sí, ya tenemos más conocimiento sobre cómo optimizar el uso de la inteligencia artificial. Ya hemos visto varios ejemplos de cómo sacarle mayor provecho. Y ahora nos vamos a abocar en utilizar ese conocimiento orientado a lo que nos compete, que es la educación, la inteligencia artificial en la educación. Bien, ¿cuál es el objetivo? El objetivo que tenemos es comprender y aplicar la inteligencia artificial de manera crítica para poder utilizarlo en la educación, bien. Se habla bastante, como habíamos comentado en una clase anterior, se habla mucho sobre la transformación digital, ¿verdad? Lo que habíamos dicho, la famosa transformación digital, mediante la cual la tecnología está revolucionando muchos campos del conocimiento. La gran mayoría de campos del conocimiento están siendo revolucionados por la misma, a excepción de los campos manuales. Y ha entrado con bastante fuerza la inteligencia artificial en todas las áreas del conocimiento, en todas las áreas del conocimiento. Hay unos
Bueno, lo voy a buscar. Hay un libro muy interesante que habla sobre el impacto de la inteligencia artificial en los trabajos. Hay un libro muy entretenido que es de Andrés Oppenheimer sobre, sobre la IA. Mm, Está el de Sálvese quien pueda. Es muy divertido. Hay otro más especializado, me lo voy a buscar. Y muestran cómo la transformación, la inteligencia artificial está cambiando en sí está cambiando y en muchos casos reemplazando los trabajos actuales. Un ejemplo bien común, y si se han dado cuenta que ha disminuido el trabajo para los que han estudiado contabilidad, los que han estudiado carreras financieras, porque muchos de ellos eh, eh, tenían como un objetivo ingresar a trabajar a los bancos, pero los bancos están reduciendo personal, ya no están contratando tanto como antes. ¿Por qué? Porque con la tecnología, con la banca móvil, ya no necesitan esa cantidad de cajeros que tenían antes, ni esa cantidad de personal. Porque mucha gente, si ya tienes tu banca móvil en tu teléfono, ya no vas al banco. Solamente vas en determinados casos para cuando cambias de dispositivo o cuando tienes algún problema con tu tarjeta, ¿no? Cuando, si se acuerdan, hace un tiempo teníamos que ir para hacer un depósito, un retiro, sí o sí teníamos que ir a cajas, para hacer trámites, hacer depósitos. Y no solamente son los bancos, sino muchas instituciones ya han optimizado sus sistemas de pagos. Incluso estaba viendo que estos días que la policía boliviana, por el tema de multas, infracciones y todo eso, ya directamente puedes pagar. Hay una página donde puedes pagar con QR directamente todo eso. Trámites también de instituciones. Entonces, se está dando una transformación digital en el Estado. Pareciera que no es tan grande en Bolivia, pareciera que no está entrando con tanta fuerza, pero en los últimos años, en especial después de la pandemia, sí se está cambiando muchas cosas. Se están optimizando mediante la tecnología muchos procesos. Y especialmente el tema de la educación. La inteligencia ha revolucionado la educación. Como habíamos visto y como lo decíamos en, creo, la primera clase, se habla mucho de tecnologías educativas y eso engloba muchas tecnologías que hay. Hay N herramientas para diversas tareas específicas en el rol docente, pero la inteligencia artificial ha entrado con tanta fuerza que ya ha desplazado a casi todas y podemos hacer casi todo eso con la inteligencia artificial. Por ejemplo, para presentaciones, esta presentación, si bien es muy sencilla, es, yo siempre trato de realizar presentaciones en Canva. Les había mostrado la herramienta Canva, porque tiene un montón de plantillas gratuitas, saca presentaciones más limpias, más profesionales, y lo puedes hacer muy rápido, ¿verdad? No es la única, hay otras herramientas, por ejemplo, si quieren hacer presentaciones rápido, en función de un prompt, como hace rato hemos hecho una presentación en el ejemplo que les mostraba, hemos hecho una presentación utilizando ChatGPT. También hay otras. Por ejemplo, pueden usar, les recomiendo que prueben esta herramienta Gamma con doble M, Gamma. Esto te hace presentaciones de lo que tú quieras, solamente tienes que, con un prompt similar al que hemos usado en el ejemplo de hace rato,
le explicas bien qué quieres, para qué nivel educativo, cuál es el tema y si es posible una lista de puntos que quieres que te lo genere y te lo va a generar al instante con inteligencia artificial. Y es gratuito. Si bien tiene un costo, pero puedes crearte muchas presentaciones de manera gratuita. Pueden utilizar esto, pueden usar esta otra que les decía, esta es Canva, igual para hacer presentaciones. Presentaciones, puedes hacer material para redes sociales, generar videos, documentos, hojas de cálculo. Es bien completo. Y hay muchas herramientas así, pero como les decía, con la inteligencia artificial, hace rato con el chat GPT, ya también nos hace presentaciones. Y lo he hecho presentaciones decentes, presentaciones que lo mejoramos algunas cosas y ya están listas para una exposición. Y por eso hemos pasado de software educativo básico a sistemas sofisticados que predicen y generan contenido educativo dinámico. Ahora, ¿cuáles son los sistemas básicos de educación? ¿Cuáles han sido los primeros? ¿Se acuerdan las primeras herramientas que había? Herramientas de tecnología para educación. ¿Se acuerdan de esta herramienta? Esto se usaba hace mucho tiempo, en el 2005, 2007. Creo que la última versión de este Encarta era el 2007. ¿Y qué era? Te vendían unos CDs, lo instalabas en la computadora y era una enciclopedia, ¿verdad? Y te iba explicando los temas en cada una de esas áreas. Y para su tiempo era de lo más avanzado que había. Era una de las mejores herramientas que había. Y eso es hace unos 20 años, 18 años. Es una herramienta. Ahora, ¿qué herramientas hay similares? Si hablamos del tema de anatomía, por ejemplo, eh, hay muchas herramientas tecnológicas muy buenas, no solamente para no solamente para, bueno, aquí está, es un ejemplo con el tema de medicina, no de anatomía, por ejemplo, esta página, donde ya te muestra la anatomía humana en formato 3D. Ahora, esto está cargando un modelo en 3 dimensiones. Ahora, esto obviamente es para medicina, se le sirve mucho a los de medicina, pero también hay muchos recursos similares para todas las áreas. Ya me genera un modelo en 3D. Es un ejemplo. También hay simuladores así para diversas áreas, no solamente para medicina. Y estas son herramientas donde todavía no estamos utilizando inteligencia artificial. Son herramientas especializadas en ciertas áreas.
Y mejorando esas herramientas ya existen otras de inteligencia artificial generativa, con creación de contenido directo, que permite la creación automática de textos, imágenes, audios y videos, transformando la forma en que interactuamos con el contenido educativo. El ejemplo más básico, el mismo Google. El propio Google ya tiene muchas. Si se han dado cuenta, antes el buscador tradicional te daba respuestas de sitios web donde tenías que buscar cosas, pero ahora los buscadores, la mayoría, y en especial Google, que es el más usado, ya tiene incorporado un agente de inteligencia artificial. Le preguntamos cualquier cosa. Digamos, una persona de 30 años, un resfrío y tos seca, ¿qué medicamentos debería tomar? Solo es un ejemplo, ¿no? No es buena idea pedirle información médica. Bien. Lo primero que hace, si se han dado cuenta, antes nos daba directamente esto, las búsquedas, páginas web donde buscar la información. Y ahora nos da una respuesta generada con IA. Bueno, siempre nos da la advertencia que debe ser un diagnóstico médico, pero ya nos da una respuesta generada con inteligencia artificial. Incluso acá ya me sale publicidad de farmacias donde comprar el medicamento, ¿verdad? Entonces ya está incorporado en todas las herramientas que usamos. O si no, directamente ya tiene su modo IA incluso, donde me da respuestas más detalladas todavía. ¿Y esto con qué lo ha generado? Con Gemini. Bien, también la inteligencia artificial actúa como un agente cognitivo. Los sistemas de inteligencia artificial conversacional ofrecen interacción personalizada y adaptativa, a diferencia del software tradicional que sigue estructuras fijas y limitadas. Estas herramientas de software, las antiguas y estas otras, su contexto es limitado y es genérico para todos, pero con inteligencia artificial nos puede dar información más adecuada en función de la persona. ¿Y por qué es importante orientar que la información que se está dando en la clase sea orientada a distintos tipos de personas? Lo cual, si bien en una clase rápida, con la que estamos dando ahora, no se puede hacer muchas actividades, pero en una clase, en una materia semestral, sí se nota de una manera mucho más clara, porque acá tenemos que considerar el concepto de inteligencias múltiples. ¿Qué son las inteligencias múltiples? La teoría de inteligencias múltiples fue propuesta en los años 80 y plantea que la inteligencia no debe entenderse únicamente como la capacidad lógico-matemática o lingüística medida por los exámenes tradicionales, sino que ahora se entiende que las personas tienen distintos tipos de capacidades
y pueden destacar, cada persona puede destacar de manera distinta en cada una de ellas. No todos entendemos igual, no todos captamos la información de la misma manera. Antes, en las clases en la educación tradicional, se consideraba, si una persona tenía desarrollada la capacidad lógico-matemática, se considera que era una persona inteligente y los demás no. Cuando ahora se sabe que existen distintas inteligencias en las personas. Ahora, por lo general, se aceptan 8 personas, que son las inteligencias múltiples iniciales. Hay 8, en algunos libros hay 11, en algunos vi que incluso hay 15, pero por lo más tradicional es enfocarse en 8 inteligencias, que todos tenemos. ¿Y por qué es importante? Porque en la educación, esta teoría de inteligencias múltiples orienta al docente a diversificar las formas de enseñar, aprender y demostrar conocimiento. En lugar de utilizar la manera tradicional de explicar, que son con exposiciones, lecturas y exámenes escritos, tenemos que ir incorporando en nuestras clases distintas actividades visuales, hacer proyectos con música, movimientos, trabajo colaborativos, reflexión personal y resolución de problemas, para de esta manera ir incentivando las distintas inteligencias del estudiante y lograr el objetivo que al final es que se asimile de mejor manera las enseñanzas que estamos brindando. ¿Y cuáles son las llamadas inteligencias múltiples? Por lo general se aceptan siempre estas 8. Como les comentaba, algunos autores tienen incluso más. Y todas las personas tenemos desarrolladas estas inteligencias en mayor y menor medida. Tenemos la inteligencia lingüística verbal, que es la capacidad para utilizar el lenguaje oral y escrito. Y eso en clases, ¿cómo lo podemos desarrollar? Lo podemos desarrollar haciendo debates en el aula, haciendo que los estudiantes escriban ensayos, dándoles lecturas, que realicen exposiciones, que vayan generando historias. Con esas actividades desarrollamos la inteligencia lingüística verbal. La inteligencia lógico-matemática es la capacidad para razonar, identificar patrones, calcular y resolver problemas. Como lo desarrollamos en clases, se trabaja con experimentos, algoritmos, problemas, programación o análisis de datos. Como acá la mayoría somos del área de ingeniería, dentro del pensum académico de ingeniería siempre se lleva muchas materias que desarrollen esta habilidad. Por eso es que se lleva tanta matemática. Al final, la idea es que se desarrolle esta área del conocimiento, esta inteligencia lógico-matemática. La inteligencia espacial, que es la capacidad para comprender y representar información visualmente. Esto, ¿cómo lo usamos en clases? Se puede estimular con mapas conceptuales, diagramas, infografías, modelos 3D o diseño. La inteligencia musical,
que es la sensibilidad hacia el ritmo, los sonidos y la música. Se puede incorporar mediante canciones, ritmos, producción de audio o actividades relacionadas con patrones sonoros. Y mientras desarrollamos estas inteligencias, se dan cuenta que hay personas que eh, tienen ya bien desarrolladas ciertas inteligencias, valga la redundancia. Tengo un amigo que es, a modo de comentario, tengo un amigo que no ha estudiado música, así en un conservatorio o algo, pero es muy bueno tocando instrumentos, como los que dicen que tocan de oído, ¿verdad? Solo necesita escuchar, solo necesita escuchar una canción una vez, un par de veces y ya puede sacarla en guitarra. La saca muy bien. A eso le llaman oído musical, pero en sí tiene muy desarrollada esta inteligencia musical. Otra inteligencia, la corporal sinestésica, que es la capacidad para utilizar el cuerpo y el movimiento para aprender o expresarse. Incluye cómo podemos cómo podemos desarrollar esta inteligencia en clases, con dramatizaciones, experimentos, construcción de prototipos y actividades prácticas. También si se fijan, si se ponen a pensar, por ejemplo, a ver qué pasó recién en el Mundial, un jugador de fútbol, yo creo que, o lo más lógico sería pensar que un jugador de fútbol no tiene muy desarrollada la inteligencia matemática, no es su área, pero para ser un buen jugador de fútbol debe tener muy desarrollada la inteligencia corporal sinestésica, la inteligencia espacial, ¿verdad? Porque tienen un dominio absoluto del espacio que los rodea y de su propio cuerpo y movimientos. Entonces son muy buenos en esas áreas de inteligencia. Pero como les decía, si les damos ejercicios de matemáticas, tal vez más seguros que no van a poder. Bien, otra inteligencia importante es la inteligencia interpersonal, que es la capacidad para comprender e interactuar con otras personas. Y esto se desarrolla mediante trabajo colaborativo, debates, proyectos grupales y aprendizaje entre pares. Y para eso también hay personas que son muy buenas, que hacen amigos al instante y saben desarrollarse muy bien con otras personas. Por ejemplo, a modo de comentario, la vez pasada estaba en una empresa que tenían que vender sus activos. Por un tema fiscal, eh, tenían la urgencia de vender específicamente eh, un auto que era de gama media y gama alta. Tenían que venderlo. Y por el costo y por el problema que hay ahora de gasolina, pues no podían, no encontraban un comprador. Y como tenían la urgencia de venderlo, alguien dijo, ¿no? Y yo conozco a un vendedor tan bueno que puede vender hasta piedras. Lo llamamos y van a ver que lo va a vender rapidísimo. Y sí, vino el dichoso vendedor y en un par de semanas ya vendió ese activo. Y al momento de conocerlo, eh, era una persona así, de esas personas que donde va, se lleva muy bien con todo el mundo, hace amigos al instante, a lo que vi. Te hablaba de una manera que, no sé, te daba confianza y yo creo que ese era su secreto para vender también. Es muy conocido por ser muy buen vendedor, que puede vender lo que sea.
Entonces, él internamente debe tener muy desarrollada esta inteligencia interpersonal para interactuar con otras personas. Bien, también está la inteligencia intrapersonal, que es la capacidad para comprender los propios pensamientos, las emociones, fortalezas y dificultades. ¿Cómo desarrollamos esta inteligencia intrapersonal? Esto se hace mediante evaluaciones, diarios de aprendizaje, reflexión y establecimiento de metas. Bien, también tenemos la inteligencia naturalista, que es la capacidad para identificar, clasificar y comprender elementos del entorno natural. Puede utilizarse, como lo utilizamos en clase, mediante observaciones, investigaciones ambientales, clasificación y proyectos relacionados con la naturaleza. Bien, esas son las 8 inteligencias más aceptadas. Ahora pónganse un momento a pensar, ustedes mismos, ¿cuáles creen que tienen más, cuál de estas inteligencias creen que tienen más desarrolladas? La lógica matemática tal vez, por el área de ingeniería, intrapersonal, interpersonal, corporal sinestésica, los que practicamos algún deporte, creo que también desarrollamos esta inteligencia corporal sinestésica, si tocan algún instrumento, musical también obviamente, en sí todos tenemos estas inteligencias en cierto nivel, y algunos ya las tenemos más desarrolladas algunas que otras. Por eso es bien importante, eh, y se recomienda que ahora, por ejemplo, a los niños tenemos que eh, eh, involucrarlos en actividades donde puedan desarrollar estas inteligencias, ¿verdad? Por eso, no sé, ahora muchos se esfuerzan, hay que llevarles a clases de música, que aprendan piano, que aprendan guitarra, algo, por lo menos que intente. Y si no le gusta, no es lo suyo, pues entonces pasa nada, ¿no? Pero tal vez ahí tiene un talento grande y enorme que no se está desarrollando y va a pasar desapercibido. Y esa persona, como nunca nadie le ha dado la oportunidad de desarrollarse en esa área, pues está desperdiciando sus talentos en todas las áreas. Tal vez musical, tal vez una persona muy buena para los deportes, tal vez para el básquetbol, para el voleibol y para el fútbol. Tal vez tiene un talento nato para eso, tiene esa inteligencia múltiple desarrollada y no la estamos aprovechando, ¿verdad? Por eso es bueno que a los niños se les dé siempre distintos retos, se les meten distintas actividades, clases de ajedrez, deportes, karate, música, también hay clases de, ¿qué es esto? Em, Clubes de debate, clases de inglés. Por eso se recomienda que se tenga estas actividades. Mientras más antes mejor, ¿no? También una persona adulta también podría, no sé, por curiosidad, podríamos probar distintas áreas del conocimiento, no siempre a lo que estamos acostumbrados. Bien. Y abocándonos específicamente al área de la docencia, ¿cómo usamos estas inteligencias en clase? Por ejemplo, si estamos dando una clase donde se tiene que enseñar inteligencia artificial, podemos hacer distintas actividades. Para la inteligencia lingüística, una explicación, la clásica explicación en la pizarra, y les podemos dar una lectura. Con eso que estamos haciendo, estamos incentivando la inteligencia lingüística. Para su inteligencia lógico-matemática, podemos hacer algoritmos en clase,
Para la inteligencia espacial podemos elaborar infografías, o mejor que los estudiantes elaboren infografías. Para la inteligencia interpersonal podemos organizar debates. Para la inteligencia intrapersonal podemos pedirles que escriban un ensayo con una reflexión personal sobre el uso de IAs. También podemos pedirles que desarrollen la aplicación para incorporar el aprendizaje práctico y sinestésico. O sea, hay distintas formas en que podemos incorporar esta teoría de inteligencias múltiples en las clases. Habíamos dicho que la más clásica y la más común es una clase expositiva, como siempre se han hecho las clases. Pero hay muchas otras actividades que podemos desarrollar en clases. Bien. Y es ahí eh, donde recordamos lo que habíamos dicho en la primera parte, ¿verdad? En la primera parte del módulo. ¿Cuál es el rol ahora del docente cuando el estudiante ya tiene todas estas herramientas a mano? Entonces, el docente se convierte en facilitador, en diseñador de experiencias educativas para facilitar el aprendizaje. Y además, la nueva función que tenemos los docentes es el de ser una guía ética en un entorno de inteligencia artificial para orientar a los estudiantes sobre el correcto uso de la inteligencia artificial en su educación. Porque también lo pueden utilizar de mala manera, ¿verdad? ¿Cuál es una mala manera de utilizar la IA? Es pasarle toda mi tarea y que me dé la respuesta, que me haga mis tareas, mis trabajos, y a veces ni siquiera leemos lo que genera, ¿verdad? Esa es una mala manera de utilizar la IA, lo cual lo hacen también muchos estudiantes, y está mal. Por eso tenemos que ser una guía sobre cómo utilizar estas herramientas. Bien, y en las distintas partes del proceso educativo, la IA nos va a ayudar de mejor manera, de una manera distinta para cada parte. Por ejemplo, antes de dar una clase, antes de afrontar una clase, siempre se tiene que hacer una planificación y preparación de la clase como tal. Entonces, para esto siempre se tiene que seguir una línea base. Por lo general la proporcionan las universidades, van a ver que les van a proporcionar siempre por lo menos un contenido mínimo para ver en función de la materia qué tema se tiene que abordar. Eso es lo más básico de que te va a dar cualquier universidad. Entonces, sobre eso tú tienes que hacer una planificación de todas las clases. Eso lo vamos a ver más adelante, cómo podemos hacer eso con la IA, porque utilizando las herramientas de inteligencia artificial tenemos que hacer una planificación eficiente de objetivos y actividades, facilitando la adaptación de materiales y rúbricas para un aprendizaje efectivo. Bien. Y la inteligencia artificial durante la clase permite un aprendizaje interactivo mediante tutorías personalizadas, ejemplos relevantes y simulaciones que fomentan el debate y la participación activa. Bien, cuando decimos aprendizaje interactivo, eh, a veces se piensa que necesitamos grandes laboratorios, que todos tengan que venir con su computadora y todo eso, pero hay algunas herramientas incluso más sencillas, más simples que podemos aprovechar. Por ejemplo,
Por ejemplo, hace rato veíamos una página donde había simulaciones en 3D para temas médicos. Y hay unas herramientas interesantes, por ejemplo, esta de Merge, no sé si lo han visto. Este cubo Merge, este cubo Merge, lo puedes descargar y lo puedes imprimir y es literalmente un cubo que tú te haces. Está, es este cubo. Hay guías en internet para descargárselo. Lo puedes descargar, lo imprimes y lo armas en forma de cubo. Aquí hay para descargárselo. ¿Y para qué sirve? Luego lo tienes en tu mano y ya puedes, y ya puedes usarlo como un objeto 3D. Acá todo esto están haciendo con ese cubo. Hay estos modelos en 3D y ya en clases lo puedes usar como si lo estuvieras manipulando en la mano. Aquí hay un ejemplo más claro, ¿no? Aquí hay más ejemplos de lo que se puede hacer con ese cubo. Imprimes el cubo y con la aplicación te descargas la aplicación del celular y con el celular ves el cubo y vas a ver estas figuras, estos objetos. Otro ejemplo. Integrating hands-on, interactive learning tools is key for engaging students in science and STEM concepts. With access to the right materials, students can visualize complex concepts and become curious, engaged learners that are ready for the future. Introducing Merge EDU. Merge EDU uses augmented reality to engage students in science and STEM with digital 3D objects and simulations they can touch, hold, and interact with in a natural, intuitive way. It creates a powerful learning experience that gets students excited to learn more. Let's look at Merge EDU for STEM. Merge EDU enhances your STEM program by integrating hands-on augmented reality into the engineering design process, giving students innovative tools for visualization, creation, and problem solving. Teachers can illustrate STEM concepts with simulations and 3D models. And students can create, upload, label, and share their own 3D objects, hold them in their hands, and place them in the real world. Merge STEM projects are based on future careers and help students learn 21st century skills like collaboration and communication, allowing students to get feedback faster and discover problems quicker. Now let's look at Merge EDU for science. Merge EDU provides your students with fun, engaging new ways to visualize science concepts. Our hands-on tools bring science to life with multi-sensory augmented reality experiences. Students will see science topics come to life in the palm of their hands and in the real world. They can explore the galaxy, hold fossils and ancient artifacts, inspect DNA, investigate weather patterns and seasons, dissect a virtual frog, and so much more. Merge EDU captivates your students. ¿Ven? Ahí hay muchos ejemplos de cómo se puede utilizar esos objetos 3D. Ahora, ¿de dónde saco esos objetos 3D? Aquí está el cubo, hay un explorador, a ver. Hay distintos sitios donde puedo descargar ese tipo de modelos 3D, por ejemplo, y gratuitos, ¿no? Por ejemplo, aquí hay otro. Es que aquí, por ejemplo, hay un montón de modelos 3D, de lo que quiera. A ver, digamos que queremos
de ciencia y tecnología. Sí, modelos. El que quiero de naturaleza y plantas. Hay un montón de modelos. Por ejemplo, este. Y es un modelo 3D. Y como hemos visto con ese cubo, ya podemos usarlo en clases. Y así tenemos un montón de modelos. La placa del Arduino. Esas son herramientas que podemos utilizar para hacer una clase con aprendizaje más interactivo, ¿verdad? Hay herramientas para hacer eso. Y esas son los que hemos visto ahorita son herramientas gratuitas. Esos modelos se pueden descargar. Y con tecnologías como Merge en 3D o hay también otras aplicaciones. Y con eso podemos utilizarlo para una clase más interactiva. Bien. ¿Y cómo utilizamos estas herramientas para después de las clases? No son muy útiles para la retroalimentación y un análisis efectivo, porque la IA nos ofrece retroalimentación instantánea, analiza las dificultades de la clase y proporciona materiales de refuerzo adaptados a las necesidades individuales de cada estudiante. También con el aprendizaje más personalizado, habíamos dicho que utilizando estas herramientas de IA podemos adaptar las rutas educativas, proporcionando distintos niveles de dificultad y recomendaciones para los estudiantes. Y los famosos tutores de inteligencia artificial, que es que nos ofrecen acceso continuo a recursos,
aunque requieren supervisión humana para garantizar la precisión y la calidad del aprendizaje. Habíamos visto que para esto, por ejemplo, una herramienta muy, muy útil es el Notebook. Antes era el Notebook LM, ahora ya lo han cambiado a Gemini Notebook. Es una herramienta de Google, es gratis. Ustedes le dicen, por ejemplo, ¿cómo se utiliza esto? Es una herramienta que puedes utilizar para aprender lo que tú quieras, cualquier área que quieras desarrollar. Le das en crear nuevo. Vamos a empezar con tu cuaderno. Entonces, este es tu lienzo tanto para entender, crear o profundizar en algo nuevo. ¿Qué te gustaría aprender? Entonces, acá le podemos decir algún tema específico sobre el que yo quiera aprender. Acá incluso le puedo subir libros, presentaciones, le puedo colocar enlaces de YouTube para que en función de eso recopile, sintetice esa información y me la presente. Si no tengo esa información, también puedo decirle que averigüe y va a buscar en Internet toda la información al respecto. Y me va a dar el resultado en estos formatos. Resumen de audio, va a generar un podcast, puede generar videos, puede generar informes, cuestionarios para que practiques para un examen, por ejemplo, tablas de datos, presentaciones, mapas conceptuales, mapas mentales, tarjetas, infografías. Por ejemplo, aquí tengo una. Acá solamente le he pedido que me ayude a estudiar lo que es inteligencia artificial. No le he pasado documentos, solamente le he dicho, realiza una investigación en la web. Mm, Si tenía, le hubiera pasado libros, lo que quiera, para que se base en eso. Y aquí me dice qué fuentes ha buscado. ¿Mm? Estas páginas las ha utilizado como fuentes. Ahora, si yo quiero que busquen algo específico, pues le digo que busque ahí. Le subo el documento o que busque en tal lugar. O incluso puedo darle una dirección de YouTube, ¿no? Un video que me pareció muy interesante. También utilizarlo para el análisis, ¿verdad? Acá están mis fuentes. ¿De dónde va a sacar la información? Como ha buscado solamente en la web, me ha mostrado la información básica y las conceptuales. Como el tema era inteligencia artificial. Y las conceptuales, características de sistemas modernos, optimización y productividad diaria. Y me ha generado los resúmenes. Ahora, ¿qué información me ha generado? Me ha generado todo esto. Uno, el resumen de audio va a generar una clase tipo podcast para que puedan ir escuchando todo el resumen de este tema de inteligencia artificial. También genera resúmenes de video. Por ejemplo, aquí he generado uno, impacto de las inteligencias artificiales para empresas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a hacer una inmersión muy profunda en cómo la inteligencia artificial está transformando las operaciones comerciales. Y ojo, no estamos hablando de un futuro lejano o de conceptos de ciencia ficción, sino de herramientas tremendamente prácticas que ya están redefiniendo el panorama empresarial en el día a día. Vamos a ver cómo esta tecnología dispara la productividad. Así que empecemos. Bueno, vamos a sumergirnos de lleno en esto. Aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Para empezar, Nos ha hay que generado un tener video donde clarísimo está que la IA, explicando todo lo que le he pedido sobre la la receta, IA. Pero carece de realidad. También me ha generado tarjetas de resumen.
tarjeta sobre el resumen con el tema. Para ir estudiando. Mapas conceptuales. Bien, me genera un mapa conceptual sobre el tema inteligencia artificial. Puedo ir disgregando el mapa conceptual. Obviamente lo he hecho de una manera muy genérica porque no he sido específico en lo que quería de la IA. No solamente he dicho que busqué conceptos básicos de inteligencia artificial y cómo se puede usar para optimizar mis tareas diarias. Es algo genérico. Por eso me da un resultado más genérico, pero mientras mejor ustedes hagan acá, le pidan lo que necesitan, lo va a armar mucho mejor. Incluso si le dan más fuentes de donde quieren que saque la información, mucho mejor todavía. Por eso esta herramienta de este LM de Notebook de Gemini es muy poderosa, es muy útil para estudiar cualquier tema que quieran. Así que podemos utilizar la inteligencia artificial como un tutor que va a estar disponible para nosotros 24/7. Bien, también estas herramientas de inteligencia artificial nos sirven para la inclusión educativa porque facilita la accesibilidad en la educación mediante traducción automática, puede ser, porque ahora puede traducir distintos sitios que sean en otros lenguajes, para lectura en voz alta, simplificación de textos para todos los estudiantes. También nos sirve mucho para el tema de evaluación. Para el tema de evaluación hay herramientas diversas para revisar exámenes. Si bien hay herramientas para realizar evaluaciones en línea, como las que ustedes utilizan en la plataforma, donde se puede hacer una evaluación en línea y ya se tienen las notas, los resultados al instante, todavía se utilizan los exámenes manuales. Y eso, por lo general, es una complicación revisar exámenes. Si es un grupo pequeño, no sé, de 10, 15, 20 personas, no hay mucho problema. Pero en las universidades van a ver que muchas veces les van a dar aulas, les van a dar materias con arriba de 50 estudiantes. Imagínense revisar esa cantidad de exámenes. Y luego que no puedes cometer errores, porque luego los estudiantes van a reclamar si te has equivocado en algo, al revisar su examen. Y para eso, para evitarse tanto trabajo, hay herramientas que ya te pueden ayudar en eso. Por ejemplo, el Gradescope. Acá está, ¿dónde está? Gradescope. Esta es una herramienta donde eh, está pensada para revisar exámenes manuales. O aquí te da los ejemplos. Examen de física, digamos, que tienen que desarrollar los estudiantes.
Y obviamente aquí van a desarrollarlas como les parezca, van a hacer sus garabatos, pero la inteligencia artificial nos va a ayudar, esta herramienta nos va a ayudar a separar bien la puntuación que debe tener en función de los objetivos. Ahora, ahí ya depende mucho del método de evaluación que tengan ustedes. Por ejemplo, un examen así de desarrollo, donde el estudiante tenga un problema, tiene que desarrollar todo eso y tiene que llegar a un resultado. Muchos solamente consideran el resultado final. Si el resultado final está bien, entonces le dan el 100% de la pregunta, ¿cuánto vale? Pero en muchos casos también hay que considerar el desarrollo, ¿verdad? Desarrollo, no directamente el resultado, porque puede que haya hecho un buen planteamiento de los datos, haya sacado bien las fórmulas, haya hecho bien el análisis, pero siempre se nos va en algún lugar en las ecuaciones un signo y ya no sale el resultado. Ahora, por hacer todo ese proceso, el estudiante merece que se le dé una puntuación, obviamente no va a ser el total, pero una parte o no, eso ya depende de cada uno. Eso depende de cómo el docente lo plantee, cómo ustedes lo planteen. Entonces, pero estas herramientas ya te ayudan a configurar todo eso, digamos. Si ha hecho un correcto setup del problema, lo ha identificado bien, tiene un 2/10. Si ha identificado las variables, hecho los gráficos y todo eso, ¿no? Y ya te va dando puntos. Entonces, estas herramientas están pensadas para eso, para que nos ayuden a resolver los exámenes. Solamente le pasamos el examen como tal y le pasamos una muestra de cómo son las respuestas correctas, exactas, y estas herramientas como como este Gradescope, ya te lo hace. Ya lo va a hacer. No es la única, hay otras más. Pero incluso, por eso vuelvo a recalcar que la inteligencia artificial ya está desplazando a todas estas herramientas. Si se dan cuenta, este mismo examen yo lo puedo subir a, en el chat GPT, me creo un proyecto donde le digo examen tantos y le subo estas preguntas y le subo el ejemplo de cómo tienen que ser las respuestas correctas. E incluso le puedo ir alimentando al chat GPT, le puedo dar más información de qué parámetros yo uso para calificar al estudiante. Si le voy a hacer valer el desarrollo, no le voy a hacer valer, si está clara la respuesta, o si no, yo les he dado la instrucción de que sí o sí tienen que encuadrar el resultado final y si no le ponen eso, entonces menos un punto, cosas así. Entonces yo puedo irles diciendo toda esa información al chat GPT y listo. Le subo los exámenes de los estudiantes como imagen o como PDF y ya me va a dar las notas. Y ya no necesito estas herramientas. Y ya no tengo que hacerlo a mano la revisión. Luego, obviamente, de pasada reviso la evaluación que he hecho de cada examen, ¿no? Pero ya no tengo que hacerlo a mano, ¿se dan cuenta? La cantidad de tiempo que me ahorran estas herramientas para revisar exámenes. Como les decía, si son solamente un grupo de 10, 15 estudiantes, no hay problema, lo puedo revisar. Pero, no sé, a veces nos dan arriba de 50, 60, 70. Cuando yo estaba en pregrado, había paralelos de 300. En el monobloc hay los paralelos, hay las aulas grandes para 300 estudiantes o más. Imagínense revisar todo eso. Por eso también estas nuevas herramientas nos ayudan a revisar los exámenes, a hacer una mejor evaluación. Y también disminuye la cantidad de errores que vamos a cometer al revisar todo esto. Bien, también una forma más innovadora de evaluar. Ya podemos utilizar nuevas herramientas para hacer evaluaciones.
Pero también siempre se recomienda proyectos y defensas orales para que los estudiantes desarrollen sus otras habilidades. Bien, y los riesgos que habíamos visto en la IA, siempre hay que tener cuidado con las alucinaciones y los sesgos en los datos, lo que habíamos visto en las anteriores clases. Y también a veces la IA se equivoca también. Siempre es bueno contrastar la información que nos da, no hay que aceptar ciegamente el resultado que nos está dando, porque puede haber algún error por ahí. Y la nueva alfabetización es comprender y utilizar la inteligencia artificial de manera eficiente para promover un uso responsable en los contextos educativos. Bien, bien, ahí hemos visto un vistazo de lo que es inteligencia artificial en la educación. Hasta ahí quedaremos el día de hoy, por favor. Esto lo voy a subir a la plataforma, la presentación de hoy y el video también. Los que tengan pendientes actividades de la anterior unidad, por favor, vayan completándolo. Tienen todavía tiempo para terminarlo. Ahí quedaremos. Nos vemos la siguiente semana. Perdón, no, la siguiente clase, el día jueves.